buenas tardes, bienvenidos a otro video de mi canal Estudiando con Gaby. Si querés seguirme para más. Con la materia Psicología Organizacional y Empresarial vamos a empezar a trabajar el autor Edgar Schein. Edgar Schein nos va a hablar de la cultura organizacional. Vas a querer ir encontrando qué es la cultura organizacional, pero va a dar una especie de rodeos el autor diciendo que en realidad es difícil de conceptualizar y de definir la cultura organizacional justamente por esto que vamos a ir enmarcando a lo largo del video. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura? Vamos a conversar un poco. Bueno, cultura en realidad, si uno se pone a pensar, cuando uno abre la puerta de su casa para que vengan otras personas, el hecho de que ustedes vean que yo tengo cuadros o que tengo plantas o que me gustan los animales o que haya libros de psicología, está dando un poco la idea de qué tipo de cultura hay en mi casa. Quiere decir que podríamos llegar a asumir que somos lectores. Quizás los libros estén ahí sin abrir, pero ustedes asumen que yo soy una gran lectora. Pueden ver un piano y decir, también toca música, capaz que el piano es heredado y ni siquiera lo toco. Capaz que tengo perro y decís, le gustan los animales, pero el perro le gusta a mi pareja y yo salí de acá. Ustedes pueden definir o darse una idea por esos artefactos que yo tengo, cómo sería la cultura de mi casa, la filosofía de esta familia. Sin embargo, también pueden ver cosas que no son en realidad lo que están viendo. La cultura de la empresa a veces se confunde con lo que son los valores de la empresa. Muchas empresas cuando uno llega tienen los valores de la empresa o el cliente primero, el cliente siempre tiene la razón y después cuando vas a la caja capaz que en el mismo día que leíste ese cartel te dijeron que no podías cambiar lo que estaba llevando para cambiarlo porque estaba roto y te terminas peleando con la chica del supermercado. Entonces el cliente tiene la razón, si los valores están ahí, ¿cómo puede ser? Bueno, porque ahí está todo lo que va detrás, que no tiene que ver exactamente con los valores, sino con la cultura organizacional. ¿Qué se estuvo sintiendo? Si esa semana a esa cajera le habían contado que ya habían echado a 3 personas, entonces su humor va a estar distinto. Lo que se dijo en el pasillo de por qué se le echó también va a ser distinto. Entonces, más allá de esos valores que pueden estar escritos, definidos o puestos en una página web, también está la cultura, que es ese conjunto, y ahora sí vamos a la definición de patrones. Sobre todo patrones es una palabra súper importante por si nos hacen una pregunta acerca de cultura. Creencias, valores y normas de comportamiento que un determinado grupo de personas ha inventado, descubierto o desarrollado para resolver problemas de adaptación entre ellos mismos y de adaptación a situaciones externas que han funcionado lo suficientemente bien como para ser considerados válidos y por lo tanto ser transmitidos a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar, sentir, comportarse en relación a dichos problemas. Esos patrones se manifiestan como supuestos básicos y finalmente dejan de ser conscientes. Lo que decíamos es que detrás de todo eso que yo veo, esos artefactos que les nombraba en el ejemplo de mi casa, está otra cosa que no se ve. En ese inconsciente que nosotros vamos a tener que hurgar después cuando veamos todo lo que tiene que ver con análisis organizacional y el otro autor lo vamos a ver. ¿Qué es lo que hace un agente? ¿Cómo se inmiscuye entre medio de estas situaciones y puede observar más allá de lo que se dice, lo que se hace, lo comportamental y más allá del comportamiento? Porque a veces puede estar velado ese comportamiento, puedo hacer de cuenta que y de repente ir a la puerta de un baño del trabajo y ver que dice el jefe es un forro. Entonces digo, existen otras cuestiones que van más allá de lo que uno ve, de la modalidad, incluso del personaje que arma, lo vamos a ver también con otro autor, ese actor que está en ese momento haciendo las veces de un buen empleado y por detrás y el radio pasillo que si nos llaman para atender una empresa, una organización específica, nos pongamos a pensar acerca de la cultura organizacional que nos va a dar una pauta que es muy clave para conocer qué es lo que está pasando realmente, para tomar decisiones, para ver cómo es el manejo de los equipos y la gestión de cambio, la posibilidad de cambio que tiene ese grupo de personas. Es decir, más allá de conocer cuál es la definición teórica que acabamos de decir, tenemos que aprender a tener esa lectura entre líneas, ¿no? Vamos que uno ingresa a una empresa hoy, digamos. ¿Cómo vamos a hacer como empleados para entender cuál es la filosofía de la empresa? Primero uno está más en el rol de observador, entonces imagínense que ustedes están viendo cómo se maneja el jefe, cómo se viste el jefe. Si se maneja con lenguaje soez o por el contrario es súper correcto y trata de usted y genera esa distancia. Si además hace diferenciaciones entre mujeres y hombres, entonces yo ya empiezo a vislumbrar que ahí hay una cuestión
que tendría que tener en cuenta. También lo empiezo a tomar como parte de mi modalidad. Yo después me refiero a quien me sigue y le digo gracias, no a vos o a usted, de acuerdo a lo que escuché que mi jefe dijo. Pregunto si puedo tutear en el caso de que haya sido muy formal, si está de traje y corbata y yo me fui de zapatillas y de jean, empiezo a mirar mi forma de vestir. Es decir, dicen que la cultura también puede dar a nivel jerárquico el ejemplo, como sería en nuestras familias, ¿no? Nosotros vemos que nuestros viejos dicen no mientas, no robes, pero si mi viejo roba, miente, bueno, va a ser más difícil que yo aprenda eso. Ahora, si mi papá es un ejemplo de la puntualidad, yo voy a ser puntual también. Es decir, voy a querer acercarme a esa figura de autoridad. Nace, se va haciendo. Y que si sale bien, digamos, ha resultado exitosamente. Esa cultura lleva adelante la empresa. Por ejemplo, cuando somos emprendedores, nuestros colaboradores ven, como decíamos, cómo atendemos al cliente, ven que nosotros hacemos todo por el cliente. Bueno, entonces nosotros como empleados, cuando entremos subordinados de ese jefe, vamos a querer atender bien, hablarles con respeto y ya tenemos una idea de cómo también es esa filosofía físico. Vamos a ver cómo son los baños y cómo están distribuidos, si es un baño unisexo, si es un baño que está separado, si cuando se come los líderes comen con los líderes y los subordinados con los subordinados o se mezclan, si hay divisiones de género. Por ejemplo, en estas cuestiones que le decías que la cultura puede de algún modo cambiar, también puede ser de abajo hacia arriba, no es necesariamente, digamos, jerárquico de nivel piramidal de arriba hacia abajo, pero por ejemplo, estas cuestiones de género que están tan en boga hoy, si hay una posibilidad de que el jefe o la jefa empiece a decir, no, paren, no nos separemos para comer, ¿por qué? Salen mujeres por un lado y hombres por el otro, todos juntos, acá no hay diferenciaciones de sexo, bueno, eso se va a ir como corriendo hacia los subordinados, el día que entre otra persona le diga, ¿me puedo sentar acá? Sí, claro, como no. Digamos, es parte de la política, de la filosofía, de la cultura que nace en la empresa y que se puede ir derramando, por decirlo de una manera, de arriba hacia abajo, aunque si de abajo hacia arriba los subordinados empiezan a decir, bueno, salimos todos juntos, nos vamos a Acterosis todos juntos, ¿por qué separar mujeres y hombres, líderes? Bueno, entonces los líderes empiezan a observar esa conducta de abajo, que es más difícil, y le empiezan a realizar. Se empieza a trabajar en la oficina de mi viejo, era muy niña, y mi hermano ya estaba trabajando ahí, y me quise morir cuando él le dijo, contador, le llevo los archivos. Yo dije, ¿qué contador, papá? No, bueno, en la empresa en ese momento y para esa época era normal que los hijos también se refirieran a quien era una autoridad, no con el vínculo que tenían, sino con la profesión. Entonces también es importante si le decimos doctor, licenciado, si por el contrario le decimos, che, ¿cómo andás? O sea, son cuestiones que tienen que ver con esta lógica de la cultura de quién se entera de los proyectos antes, por qué hay ciertos turnos de trabajo que se enteran antes que otros, y uno puede decir, bueno, porque no trabajás doble turno, sí, pero a mí no me dijeron, ¿a quién dejan afuera? ¿Qué otra persona puede tener acceso a los recursos financieros o a recursos físicos? ¿Quién llega antes? Por ejemplo, en mi colegio no tenemos realmente un límite de extracción de hojas o cartulinas, porque soy maestra. En otros colegios tenés que firmar cada vez que querés usar la brochadora, ir a buscarla a otro lugar, no tenés a disposición el control remoto del aire, entonces te morís de frío, te morís de calor. Bueno, estas cuestiones también tienen que ver con la cultura. La empresa cambió el logo, si eso me generó algún tipo de nostalgia o simplemente me dio lo mismo, porque ni siquiera me había dado cuenta, si siento que tengo puesta la camiseta de la empresa. Bueno, estas son las cuestiones que se pueden dar así como de ejemplificación chiquitito. Ustedes vayan al texto igual porque es largo y tiene muchas cuestiones importantes. Tangibles e intangibles. Los tangibles, por ejemplo, los pupitres, los pizarrones, las pantallas, si las hay, si están a disposición, si es, digamos, mobiliario que está arrumbrado, si el lugar es oscuro, si por el contrario da una vista arbolada, si tengo un espacio donde ir a respirar o no, si, por ejemplo, en mi colegio solamente primaria y secundaria tienen cafetería, jardín no tiene cafetería. Nosotros tenemos una dirección donde parada te servís un café. Bueno, eso tiene que ver con los estratos, ¿no? Con el que creen que jardín es lo más chiquitito y lo que no importa porque vienen a recortar y pegar. Y las docentes no tenemos un espacio ni siquiera de tiempo para tomar un café. Estás sentada en una silla de liliputiense con los nenes que te tiran la galletita en la cabeza. No hay ni un espacio de respiración lejos de lo que es estar en contacto con los niños.
lógicamente siempre hay un auxiliar que se puede quedar, pero no hay si uno quisiera irse a un espacio, sentarse un rato. Es todo en sillas y mesas pequeñas. Entonces vamos a hablar de los 3 niveles de cultura para no irme con ejemplos. Los niveles no son estáticos ni son independientes, se interrelacionan y conforman las creencias y presunciones básicas de la cultura organizacional. Esto es más teoría. Apunto estos 3 niveles rápidamente. El primer nivel es el espacio físico y social, capacidad tecnológica del grupo, el lenguaje, como decíamos, escrito y hablado, la conducta expresa de sus miembros. Artefactos, son símbolos visibles de la cultura, lo que decíamos, los libros, lo que ves, el logo de la empresa, la decoración del ambiente del trabajo, si hay plantas, no hay plantas, la vestimenta, la comunicación, la conducta manifiesta de los integrantes. Ese es el primer nivel. Y el segundo nivel son valores que reflejan la manera en la que deben relacionarse los individuos. De esto venimos hablando hace rato, pero lo estoy poniendo como más teórico. Principios manifestados explícitamente como la misión, visiones y valores. Esto es lo que les decía del cartel que dice la misión de la empresa, los valores de la empresa, el cliente primero. Mayor nivel de conciencia, elementos predictores de la conducta de sus miembros. Y el tercer nivel, hablamos de presunciones subyacentes básicas, son suposiciones que adquieren las personas para tomar decisiones cotidianas, es la esencia de la cultura organizacional, ya que estamos hablando de creencias, percepciones, pensamientos, sentimientos subyacentes asumidos por sus miembros. Supónganse que hay alguien que entra a la empresa y dice, mira, cuidado con porque el año pasado lo quisieron fletar y capaz que se tiene las reideas, es súper creativo, pero yo ya tengo como una especie de prejuicio porque cuando venga la persona y ¿qué tal? ¿Cómo andas? Yo ya sé lo que me acaban de decir, que tampoco sé quién me lo dijo, pero bueno, puede llegar a ser que una manzana podrida empiece a pudrir las demás. Comprendiendo este nivel, que es el tercero, se pueden comprender mejor los otros 2 niveles, que es este que decíamos de las presunciones subyacentes, que es eso que está como por debajo, por eso decíamos que subyace. Esas suposiciones que adquirimos las personas para tomar decisiones en la vida cotidiana, y miren si no será importante que todo este tercer nivel nos hace entender los otros 2 que va a tener que ver con la vestimenta, el logo, la forma de comunicarse y demás. Entonces, para hacer un repasito, los artefactos es la superficie de una organización, elementos visuales, logotipo, arquitectura, estructura y procesos, y la vestimenta está dentro de los artefactos, los valores adoptados que van a tener que ver con cómo trato a los demás, los roles de conducta, si golpeo antes de entrar, si tengo que avisar por WhatsApp antes de llamar, suposiciones básicas y subyacentes arraigadas a la cultura, comportamiento inconsciente, difícil de reconocer desde adentro. Recordemos que nuestra tarea justamente es sondear, es ir ahí corriendo la basura y mirando más allá de lo obvio. Es esta cuestión de inteligir, ¿no? Que es mirar por fuera de lo que, investigar en eso que no se ve. Esa es la pesquisa que tiene que hacer el psicólogo organizacional. ¿Cómo identificar entonces la cultura de una organización? Mediante el estudio cualitativo, va a decirnos entonces Edgar Schein, llevado a cabo por la observación, identificación y el análisis de estos elementos culturales de los que vinimos hablando hasta ahora. Y mediante un estudio cuantitativo, eran 2, cualitativo y cuantitativo, que permite establecer la cultura haciendo uso de un instrumento de medición que permite identificar los patrones culturales que definen a la organización. Recuerden que al comienzo yo les dije que era el conjunto de patrones, creencias, percepciones, bla. Bueno, los patrones. Esto es interesante porque es la parte cuantitativa que nosotros vamos a ver cuántas veces tantas cosas pasaron, cuántas veces pasó esto y ocurrió aquello. Pero recuerden que también eso nos va a dar como la pista de poder empezar a sondear estos 2 aspectos, la cultura desde el punto de vista de lo subyacente. Ustedes nunca se olviden que hay un contenido latente ahí que no tiene nada que ver con el manifiesto y una forma de entender, va a decir Jane, la cultura organizacional va a ser emparentada a los líderes. Entonces, ¿cuál es la función de la cultura en la empresa? Bueno, Edgar Schein va a decir que la cultura permite a la organización resolver los problemas que se presentan para poder sobrevivir y actuar en su mercado y al mismo tiempo ayudar a la integración de sus miembros. Recuerden que nos hace sentir como cohesionados, como en la familia, somos los Rodríguez, somos los Fernández, somos del grupo Arcor, somos del grupo Habana, somos del grupo, Elite. Entonces, esa es una de las funciones. Otra es la cultura como delimitante de reglas que deben seguir los trabajadores de una empresa. Sirve como guía, digamos, para el comportamiento, contemplando valores ideales donde todos se ven integrados. Y también como elemento clave empresarial, con un impacto significativo en el desempeño económico de la empresa a largo plazo, siendo un factor relevantísimo para generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y que contribuya al éxito o al fracaso de cualquier negocio. Jane va a decir que en realidad la cultura de la empresa la puede llevar adelante o también la puede hundir.
En el caso de que la cultura vaya en desmedro de esa empresa, habrá que hacer un cambio cultural donde la gente de salud sí se va a involucrar ya así en reuniones y demás, teniendo discusiones con los empleados para poder descubrir cuáles son los antecedentes, los aspectos que subyacen esa cultura organizacional y empezar a ver si las personas pueden ser conscientes de ese cambio cultural que tiene que ver con el proceso de transformación. Volvamos al ejemplo de género. Si es una empresa que está llena de varones, que antes le decía a la chica, Linda, tráeme un café, y empiezan a hablarse así, y las minas empiezan a renunciar y hacen denuncias, y hay quilombo. Bueno, a ver, hay que desaprender todo lo aprendido, hay que hablar un poco de la deconstrucción del varón, donde tiene que tratar al otro como un igual, donde no es siempre la mujer la que tiene que llevar el café. Bueno, desaprender eso para aprender un nuevo comportamiento. Bueno, y también es importante que se midan los resultados y que el buen desempeño sea recompensado, que esto muchas veces no pasa, digamos, uno pierde la motivación frente a estos aspectos. Bueno, por acá todo lo que tuvo que ver con Edgar Schein y cultura organizacional. Espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video, comenten, bueno, los veo, un beso grande, chao.